Hola a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotras a María Caso, que actualmente forma parte del equipo de Playground como directora del proyecto El futuro es ahora, con el cual también colabora Osoigo. Y bueno, viene precisamente para contarnos un poquito más sobre este proyecto. Bienvenida, María. Hola Carla, muchas gracias. Es un placer estar aquí con compañeras y poder hablar de un proyecto tan ilusionante del que hablaremos ahora y que en el fondo lo que busca es que todos podamos participar de la vida pública. Exacto. Bueno, para que la gente que nos esté escuchando sepa un poquito mejor sobre el futuro es ahora, ¿nos podrías contar un poco de dónde nace este proyecto? Pues mira, nace en el contexto de pospandemia. Playground, como medio de comunicación líder entre las personas jóvenes, se da cuenta de que tiene una responsabilidad. Por un lado, ese contexto de pandemia hacía que nuestras generaciones, ¿no? Las jóvenes, que somos generaciones de alguna forma entre crisis, pudiésemos fuéramos a tener las peores consecuencias de esa pandemia. Y se plantea qué puede hacer como un actor más en la democracia, como es un medio de comunicación, pues que es referente para muchas personas. Y en ese sentido, con la convicción de que las personas jóvenes podemos aportar y desde esa perspectiva en la que somos agentes activos, en la que aportamos soluciones a esas instituciones que muchas veces están deseosas de encontrarnos, ¿no? Que esta es la otra parte tan interesante de trabajar en la participación. No solo hay gente joven que quiere sumar, sino que hay muchas personas en las instituciones que están deseando escucharnos y que una vez lo hacen son capaces de ponerse a la disposición de nuestras necesidades. Entonces, en ese sentido, nace un proyecto que, como su propio nombre indica, lo que busca es hacer nuestro el presente, porque muchas veces estamos hablando del futuro como una hoja de ruta que se nos impone, como una serie de cosas que van a ocurrir en 2030, en 2040, en 2050, y nos quitan la posibilidad de trabajar en el presente. Y nosotros lo que creemos es en rehacer esa oportunidad que tenemos ahora de construir un futuro mejor, ahora, tener ahora debates necesarios para precisamente que todas y todos podamos seguir viviendo. Entonces, el foco del futuro es ahora serían un poco las personas jóvenes en este caso. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, el objetivo principal, si tuviera que decir una única frase, sería el de fortalecer la democracia. Al final, nacemos como un mecanismo complementario a los mecanismos que existen actualmente en la democracia. Vosotros sois uno y, de hecho, el partner idóneo con el que lanzar un proyecto de este tipo, ¿no? Los partidos políticos son otros, las propias instituciones tienen mecanismos para que la gente participe, pero nacemos como un mecanismo complementario, como un puente entre esa sociedad civil que está organizada, de la que yo vengo y de la que me siento muy orgullosa, y esa institución que necesita esa sociedad. Entonces, el objetivo principal sería el de fortalecer la democracia y tendríamos otros objetivos secundarios como el de demostrar que somos ciudadanos activos y que cuando das la oportunidad a la gente responde. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no se nos da la oportunidad, ¿no? No se habla en el colegio de que tenemos algo que decir con respecto a qué educación queremos nosotros, con respecto a qué mundo queremos dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, dar una voz también a todas las personas, demostrar que cuando se hace un esfuerzo se llega a todos los colectivos. Nosotros desde que nacemos tenemos muy claro que queremos incorporar a todos los colectivos, aquellos que más difícil lo tienen, más necesidad tienen de escribir la historia, y esto es clave porque quien está fuera normalmente no puede cambiar el sistema como para incluirse, y por eso hay que hacer un esfuerzo superior en conseguir que todas las personas con diversidad funcional, las personas migrantes, las personas racializadas que viven en España y que son españolas, las personas de otras, de orientaciones sexuales diversas, etcétera, ¿no? Entender que en esa diversidad y en esa representatividad fortalecemos la democracia, somos capaces de sumar más actores. Y luego diría también un objetivo clave, que es el de aprovechar las nuevas tecnologías, y ahí vosotros también tenéis mucho que decir, ¿no? Cómo podemos hacer que la participación sea un ejercicio diario y cómo podemos hacer que las tecnologías que nos están, que nos incrementan incluso la esperanza de vida en el ámbito, por ejemplo, de la salud, o que facilita la conectividad y facilita la educación o facilita la posibilidad de teletrabajo, también facilita el ejercicio, el derecho fundamental y el ejercicio del derecho fundamental de la vida política, ¿no? No puede ser que los ciudadanos en España, en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, solo podamos participar de la vida pública un día de cada 1440, ¿no? Que es lo que actualmente, a lo que estamos llamados a las urnas, si todo va bien y las legislaturas duran lo que tienen que durar. Pero
nuestro objetivo es que esa pregunta de un día cada 1440 sea mucho más recurrente, sea una norma. Estemos acostumbrados, como lo están otros países, a formar parte, a dar nuestra opinión, a perder el miedo también de llegar a consensos, porque estamos en un momento, seguro que quienes nos escuchen y, por ejemplo, están en Twitter, estamos en un momento en el que es muy difícil disentir, es muy difícil establecer consensos, estamos en un momento de mucha crispación, de mucha desafección, y es muy importante fortalecer, ¿no? Fortalecer nuestros lazos incluso con quien piensa diferente. Eso es fortalecer la democracia. La democracia ya tiene muchos enemigos, ya tiene muchas personas que están, que la consideran incluso una amenaza y que preferirían otro tipo de sistema. Y por lo tanto, quienes somos demócratas, todos los organismos, instituciones, personas de la sociedad civil que nos consideremos demócratas debemos hacer esfuerzo por formar parte de esa vida pública, porque en esa medida estaremos escribiendo historias, relatos, leyes, ciudades, pueblos que alberguen y que respeten el derecho de todas las personas. Lo has explicado perfectamente. Por aterrizar un poco más en lo que es el proyecto de El futuro es ahora, que realmente nace después de la pandemia, como bien has dicho, y se crea una macroencuesta preguntando un poco sobre todo a la juventud española cuáles son sus necesidades, sus intereses y un poco pues justo eso, ¿no? Cómo ven el futuro del país en este caso. Em, bueno, esta fue una de las vertientes del proyecto y entonces a partir de ahí, ¿qué ha ido viniendo? ¿Qué vertientes han ido surgiendo de este proyecto? Bueno, como tú bien dices, hicimos aquella que era transversal de alguna forma, no tenía una vertiente concreta, sino lo que buscábamos era crear la foto de cuáles eran las preocupaciones de las personas jóvenes. Y es importante no solo preguntar por las preocupaciones, sino también por los intereses, porque muchas veces no respondemos lo mismo. A mí me parece muy curioso que, por ejemplo, las personas jóvenes 9 de cada 10 juegan a los videojuegos y eso no te va a parecer una preocupación, te va a parecer un interés, ¿no? Entonces, aquella primera encuesta nos permitió establecer un ranking de cuáles eran las principales preocupaciones, también los principales intereses, las principales propuestas hacia nuestras instituciones. Aquel ejercicio de 2021 es un ejercicio que esperamos repetir anualmente, por lo tanto, en los próximos meses podremos ver también ese ejercicio consolidado en una nueva encuesta, pero como tú bien dices, también queríamos rescatar algunas de las mayores preocupaciones y poder profundizar un poco más en ello. Y lanzamos dos tipos de encuesta o dos tipos de ejercicio de participación ciudadana diferentes. Por un lado temático y por otro regional. En el temático seleccionamos uno de los asuntos que más nos preocupan como sociedad, como juventud especialmente, que más nos ocupa también porque vivimos inmersos en constantes crisis climáticas, ya he dicho el tema, para el cual además tenemos una cita muy importante pronto, una cita internacional como puede ser la COP, por lo cual nosotros queríamos obtener la voz y los resultados de la voz de esa gente joven con respecto al cambio climático. Por eso fue la primera temática, porque era una de las principales preocupaciones, porque se acerca una fecha importante y porque es algo de lo que estamos consiguiendo hablar de manera diaria, ¿no? Yo tuve el placer de conocer a una de las personas que participó en la Asamblea Ciudadana por el Clima y Hannah me decía que, que ella nunca había oído hablar de cambio climático hasta que hace un ejercicio de participación ciudadana, por cierto, muy similar a lo que estamos buscando hacer en El futuro es ahora, que cualquier persona, cualquier ciudadano participe de asuntos tan complejos y tan importantes como el cambio climático, ¿no? Y ella, como digo, precisamente lo que nos decía es que ojalá se hablase tanto, por ejemplo, del cambio climático como se habla se habló durante toda la pandemia de la salud pública. Y eso es lo que estamos intentando conseguir. Y por otro lado, en el ámbito de las encuestas regionales, ¿no? Después de esa macroencuesta nacional, hicimos la temática y también la regional. Creemos en una España que es diversa, que es una realidad, ¿no? Que tiene distintos territorios, distintas realidades. Una España en la que muchas de las competencias de los ámbitos públicos más esenciales, como puede ser la educación o la salud, están en manos de las comunidades autónomas y por lo tanto hemos adaptado este ejercicio también a esas comunidades autónomas que también toman decisiones que rigen nuestra vida. La primera ha sido el País Vasco, por elegir una región que no fuera ni Madrid ni Barcelona, donde normalmente cuando preguntamos responden de manera mayoritaria las personas jóvenes, y queríamos ir a algún territorio donde normalmente nos responden menos personas en este tipo de ejercicios nacionales, que además representará esa diversidad, esa nacionalidad histórica y nos está dando
respuestas también y tendencias muy interesantes. Además tenemos el compromiso no solo del gobierno vasco, del Parlamento vasco, de los distintos alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, sino de responsables a nivel nacional que están representando al País Vasco como diputados o senadores. Aprovecho para decir que esta encuesta todavía está abierta. El clima ya se cerró, pero Gurea Geroa todavía está abierta y por lo tanto animo a cualquier joven vasco, vasca o que viva en el País Vasco y que quiera construir el futuro de Euskadi a compartirla. Enlazaremos la encuesta para que quien quiera pueda compartirla y realizarla. Bueno, y ahora el eterno debate, que siempre se habla sobre esto cuando hablamos de estos temas. ¿Tú crees que realmente las personas jóvenes, pues digamos de 16 a 35 años, tienen el mismo o más o menos interés que las personas más mayores? Que digamos, imagínate por poner una edad, 35 años para arriba. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que es un mito, es una realidad, es algo, hay más, menos interés? Bueno, yo creo que todas las generaciones se movilizan y se politizan por algún motivo también marcado por el contexto histórico, ¿no? Al final, por ejemplo, nuestros padres se movilizaron en contra de la dictadura, o nuestros abuelos incluso, ¿no? Se movilizaron en contra del terrorismo, o por la entrada en la OTAN, o por la salida en la OTAN. O sea, se movilizaron por una serie de causas y por lo tanto podemos decir que estaban implicados en política de una manera muy directa porque también en aquella transición se estaba pasando de un sistema político muy concreto a otro que era democrático, ¿no? Las generaciones que tú me estás comentando, mayores de 35, pongamos de 35 a 50, también se han movilizado mucho. De hecho, yo creo que ahí está el germen del 15M que ha causado y ha propiciado una serie de cambios políticos en los cuales no podríamos entender actualmente el sistema político, parlamentario, etc. Yo creo que, como digo, como cada generación se moviliza por algo, la nuestra también, la nuestra se moviliza por la consecución de derechos. También ha habido generaciones anteriores, por supuesto, y caminamos a hombros de gigantes en lo que respecta al colectivo LGTBI, al movimiento feminista, etcétera. Pero sí que somos una de las generaciones que más se ha movilizado en torno a estos movimientos de consecución de derechos. Sí que somos una de las generaciones que más se ha movilizado y que nos movilizamos diariamente por ejemplo, la emergencia climática, como hablábamos antes. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de la generación más movilizada, también somos la generación en la que es más sencillo transmitir mensajes que son antipolíticos, antidemocráticos, antifeministas. Yo pienso que somos la generación, por poner un ejemplo, como el movimiento feminista, ¿no? Somos la generación más feminista en el sentido de que nunca antes había habido tantas mujeres y hombres en el 8 de marzo. Son manifestaciones masivas en todo el mundo, incluido en países donde la situación de las mujeres es verdaderamente compleja. Pero a la vez somos la generación en la que 1 de cada 4 jóvenes, cuando se le pregunta, no cree que exista la violencia de género. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad muy polarizada, la más feminista, la más antifeminista, la más democrática y también la más antidemocrática, la más, pro acabar con esta emergencia climática, y también encontramos mucha gente que está en contra de ese tipo de avances. Entonces, yo creo que precisamente proyectos como el nuestro, que lo que buscan es entrar en las redes sociales, que son los lugares en los que están teniendo estas discusiones públicas ahora, antes podían ser en la Plaza del Pueblo o en las Cortes Reales, solamente llegando a un público muy pequeño. Tenemos la suerte que las redes sociales nos acercan a todos, que permiten la participación ciudadana de todo el mundo. Alguien el otro día escuchaba que decían que Twitter es la red social más democrática. Pues podría ser, porque permite que una persona anónima se haga viral, y eso es fantástico, pero también hay que saber entender crear, sobre todo es más importante que nunca, fomentar el espíritu crítico de las personas en el sistema educativo y en el sistema no educativo, no formal, para saber filtrar esos mensajes, ¿no? Se puede viralizar lo uno y lo contrario, y por lo tanto es importante que creemos esa capacidad crítica y también la capacidad de llegar a consensos, es decir, no siempre vamos a estar de acuerdo con aquellos mensajes que se nos lanzan. Así que no creo que estemos menos movilizados que nuestros mayores, pero creo que tampoco debemos distanciarnos de ellos. Yo creo que el éxito será crear un pacto intergeneracional en el que nos apoyemos en las generaciones que han labrado otras luchas. Y en cuanto a la política como tal, ¿crees que estos intereses de la gente joven que se está movilizando mucho, se están escuchando de la misma manera que pues, intereses de quizás un sector más adulto?
Bueno, esta pregunta me hace mucha ilusión porque al final una de las razones por la que yo me metí en el activismo, seguramente tú también, mucha gente de nuestro entorno, es para que nuestra voz se escuchara. Yo creo que cuando empecé con 17 años se hablaba poco de la presencia de las personas jóvenes en política. Bueno, somos los que menos votamos, somos los que menos, poblacionalmente, menos representamos en números totales. Vamos a ser todavía menos, o sea, los jóvenes dentro de un par de generaciones serán muy pocos según la pirámide poblacional. Por lo tanto, no solo somos menos, sino que además se ha establecido sobre nosotros una mirada muy paternalista en la que los jóvenes todavía no tenemos la voz. Podemos votar, que es el máximo derecho en democracia, y sin embargo no tenemos suficiente voz, nuestras ideas no cuentan lo mismo. Entonces sí que creo que de alguna forma la gente joven todavía no se nos escucha suficiente, no se tiene en cuenta nuestras opiniones suficientes, pero sí que he visto un cambio en los últimos años, por eso digo que me hace ilusión, porque creo que sí que puedo ver cierto cambio en la narrativa. Ya no impera una mirada tan paternalista. Yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que me hicieron en Radio y Televisión Española, prácticamente me preguntaron qué salario tenía yo para hacer una comparativa con, o sea, acudir al caso personal de una persona que está acudiendo como representante en ese momento de una asociación de personas jóvenes para decir que los jóvenes no trabajamos, que los jóvenes no nos esforzamos y que siempre han existido las prácticas sin remunerar. Bueno, pues yo creo que es hablar de una sociedad que nos tiene poco en cuenta, pero creo que esto ya sería impensable, entiendo, en una televisión de primer nivel que se mantuvieran estos debates. No obstante, sigue habiéndolos, por supuesto, y por lo tanto tenemos que seguir organizándonos. La gente joven estamos muy activos, pero nos organizamos menos. Añadí un dato que siempre me ha fascinado, y es que pues casi el 80% de la gente joven estamos activos en algún tipo de asociación, de ONG, de movimiento social. Y sin embargo, menos de 1 de cada 5 formamos parte activa de la política, y por lo tanto, ni siquiera nos interesa la política. Por lo tanto, lo que le falta a nuestra generación es entender que formar parte de ese movimiento social, estar en esa ONG, también tiene una serie de valores de lo público, de cuidado de lo público, que también se pueden defender desde la política, y ojalá consigamos que cada vez menos gente dude y desconfíe de algo tan importante como es la gestión de lo público. Y esto precisamente que comentas, ¿cómo crees que se puede llegar a lograr? Introducir un poco a este joven dentro de lo que sería ya más activismo político. Bueno, yo creo que el primer kit sería que quienes están en política, al final la política, y esto podría dar para toda una conversación aparte, Carla, y podemos tenerla, la política es poder, pero el poder permite cambiar cosas, por eso hay quienes no tienen ningún interés en compartirlo, y por eso hacen lobby prácticamente todos los colectivos empresariales, sindicales, sociales de nuestra comunidad, ¿no?, política. Los jóvenes hacemos menos lobby, por eso era importante crearlo. Pero el primer paso, como digo, es de quienes ostentan el poder, de quienes están ahora en política, en la empresa, en los sindicatos, de asumir que la voz de las personas jóvenes es una voz valiosa, y de que esas personas nos hagan un hueco, de que esas personas nos digan que la vida política también es nuestra, que también cabemos en ella. Bueno, nos tienen que permitir estar tomando decisiones. Al final, podemos pensar en 1000 estrategias para que las personas jóvenes estén representadas, para que una campaña de comunicación, para que una política pública afecte positivamente a las personas jóvenes, pero no se conseguirá nada si no estamos en el proceso de toma de decisión. Esa es la verdadera representación, ¿no? Entonces, por supuesto que haya jóvenes en las listas de los partidos políticos, en los consejos de administración de las empresas, en los puestos directivos, bueno, contando las distintas perspectivas, las distintas realidades de las personas jóvenes. Igual que, como he dicho al inicio, no hay un único colectivo de personas jóvenes, no somos un colectivo, somos una franja de edad que por precisamente esa edad compartimos una serie de características sociales, socioeconómicas sobre todo, ¿no? Bueno, pues es importante que todas las diversidades de ese gran grupo de personas que somos las personas jóvenes estén en esos procesos de toma de decisión. Es importante que siempre haya una persona racializada, una persona con diversidad funcional, una persona con diversidad sexual, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el único secreto. Muchas veces nos vienen empresas a preguntar, es que perdemos el talento joven, es muy difícil contratar a gente joven. Bueno, no es difícil, queremos los derechos laborales garantizados.
somos probablemente la generación que más se va a beneficiar de la reforma laboral, ¿no? Y somos, como hemos dicho antes, uno de los que menos votamos, los que menos peso tenemos. Por lo tanto, que haya políticos que se tomen en serio nuestra existencia, nuestra participación democrática, significa que de verdad tienen un interés, porque electoral no puede ser tanto, ¿no? Y que también pierdan el miedo a rendir cuentas ante nosotros. Hay un montón de colectivos, las empresas se organizan, los trabajadores se organizan, nos organizamos, bueno, se organizan las fundaciones contra la emergencia climática. Pues hay que perder miedo también a rendir cuentas a una sociedad civil organizada, a que exijamos medidas y a la vez estemos en la fiscalización de los resultados y las instituciones nos reconozcan como un actor legítimo. Me parece súper interesante todo lo que dices, el tema de los conceptos, un poco también eso, diferenciar que todos los jóvenes, todas las jóvenes no son iguales, ¿no? Que siempre se meten en el mismo saco y podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo, pero bueno, como tenemos poquito tiempo, te voy a hacer una última pregunta un poco más enfocada al proyecto, que es si nos puedes contar alguna cosa de cómo va a avanzar esto, qué proyección tiene. Bueno, en las próximas semanas habrá novedades que ahora mismo no puedo contar, pero seguiremos tejiendo redes, seguiremos creando, movilizando a la gente, seguiremos creando momentos de mucho impacto para que nuestra voz se escuche, con procesos de participación ciudadana, con vosotros como aliado clave. Queremos llevar este ejercicio a Europa para que no solo nos escuchen en España, sino también a nivel europeo. Queremos seguir aterrizándolo en todas las comunidades autónomas, queremos llevarlo a otras partes del mundo, queremos hacerlo sobre todos los temas, como te puedes imaginar. Este es un proceso en el que en el fondo lo que hacemos, como es fortalecer la democracia, es crear mini democracias, mini espacios de participación, y eso es tan amplio como nos dé la imaginación y como consigamos bueno, personas que nos acompañen en el camino para hacerlo realidad. O sea que en los próximos meses cabe ver mucho movimiento. Creemos que no solo nosotros, sino toda una serie de organizaciones de la sociedad civil, de empresas diferentes, ¿no?, que buscan hacer un impacto positivo en la sociedad y que la ciudadanía se empodere, estamos organizándonos y somos un actor clave que ha venido para quedarse. Así que espero que nadie que nos esté escuchando tenga dudas de que seguirá viendo el futuro es ahora en todas partes y con temas diversos. Vamos, que esto va para largo. Entonces, bueno, María, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar aquí y habernos contado un poquito mejor que quién mejor que tú para contar este proyecto y espero que podamos seguir colaborando, hablando y bueno, seguro que lo haremos. Así es que muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Carla. Un placer.